Pero es verdad que lo que suelen comentar las familias siempre es, pensé que iba a ser más caro. ¿Ves? O sea, es verdad que, voy a decir un número, Sí. Un número así, pero por ejemplo, ahora que tengo un viaje en mayo así, que iniciaba como grupal, pero al final somos muchas familias de Zamora, y como que lo cerré, dije, al final es un poco más íntimo. Yo qué sé, pues 2 adultos, 2 personas, 2.000 euros, porque Disney es un parque que abre los 365 días del año. O sea, tendemos a pensar en parques que normalmente pues, te cierran en invierno, te abren en ciertas temporadas. No, de ahí también que la gente tiene que saber que en ciertas temporadas bajas, por ejemplo, pues como es un parque que abre 365 días del año, tiene que haber épocas en las que hay cosas cerradas. Disney, lo que me gusta es que es para todos. Mismamente, por ejemplo, tú vas a un crucero Disney y tienes incluso zonas solo para adultos. Entonces hay mucha gente que lo desconoce y es como que piensa que vas a estar siempre ahí. Pues si quieres niños, vas a estar con niños. Y si quieres cosas más adultos, también las vas a tener. Y el mayor mito que hay en Disney por excelencia, yo creo que es el de que desaparecen niños. Uy. Bueno, O sea, hay un mito en Disney World, en Orlando sobre todo, es que el otro día me pasó, que desaparecen niños. ¿qué hay de verdad y de mentira alrededor del mundo Disney? Hoy descubrimos esto y muchas más curiosidades con la persona adecuada. Se llama Lara y es agente Disney en España. Lara, ¿lo he dicho bien? Sí, perfecto. Bienvenida a Charlas Mini 2AC. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, sobre todo porque me hace muchísima ilusión compartir espacio con vosotros. Pues un auténtico placer, ¿verdad, Es Ana? un placer tenerte aquí. La verdad que ha sido maravilloso conversar contigo. O sea que, para empezar, ¿quién es Lara? Cuéntanos un poquito. Pues Lara es una persona que ha cambiado drásticamente desde que es madre. La verdad, o sea, la maternidad me ha enseñado cosas que no conocía. Pero bueno, soy una persona normal, porque es verdad que hay mucha gente que me ve en el parque o tal, es como, ay, bueno, primero que me llaman Molly, porque yo mi perfil de redes suele ser los viajes de Molly, pero también eso viene derivado, que mucha gente no lo sabe todavía, porque yo en su día monté una tienda en Zamora, que no le llamo tienda, lo llamaba Espacio, que era el mundo de Molly, que viene derivado de mi familia. La M de Martín, la O de Oscar, la L de Lara y la I de Iris. Y todo surgió un poco porque yo era como que yo quería lanzar al mundo, sobre todo a mi ciudad, cosas que yo no encontraba, cosas que echaba de menos, que echaba en falta en la crianza, en la maternidad. Y por eso digo que fue un espacio, porque en realidad vosotros lo sabéis, que fue un poco donde nos conocimos. Era un sitio donde encontrar a lo mejor cosas que no se encontraban en tiendas clásicas, un hueco, un espacio, talleres que hacía como enfermera para hacer cosas en las que siento que la enfermería me falló, o más bien la dirección de los centros, de los sitios, que no cuenta al final con la gente que más se implica muchas veces, sino muchas veces va por otra vía en la que no me voy a meter, pero yo sentía que tenía como que ayudar a la gente o por lo menos expresarlo. Y parte de eso es verdad que era la sección como de viajes, porque yo he estado siempre ligada a que me ha encantado viajar, me ha encantado el mundo Disney, y la verdad es que al final decidí cerrar las puertas de ese rincón. Me llevé muchísima gente, por ejemplo, yo estoy aquí y me he llevado un montón de gente de Zamora súper bonita. Y al final, pues sigo siendo enfermera, pero reconozco que la enfermería, ya digo, es muy vocacional, me encanta, pero todo lo que que engloba alrededor no me siento a gusto. Estás más tranquila en el mundo Disney. Sí, y un día surgió la oportunidad y dije, pues venga, pues agente Disney también. ¿Y qué recuerdo tienes de la infancia de Disney? ¿Qué recuerdo tienes tú de cuando eras niña? Yo es que Disney, yo no sé vosotros, pero es que para mí Disney siempre ha existido. Sí. En mi vida, la verdad es que otros niños no, pero en mi vida siempre ha existido las películas, los cuentos, la primera vez que fui al cine, los primeros disfraces. Y es como que Disney era algo que siempre estaba ahí. Ponías una película y ya te venía, ¿no? El castillito de Disney. Tus primeros recuerdos era como... Y en realidad yo creo que era algo como que cuando éramos pequeños tú no lo veías... Yo por lo menos no lo veía factible. Yo creo que eran como los únicos dibujos que podíamos ver. Bueno, aparte del Club Disney, claro, y todas esas cosas. Inaccesible, como el mundo Disney inaccesible. No había mucho más. Sí. Y luego el tema, por ejemplo, de viajar a Disney, es verdad que era algo como que tú veías, yo por lo menos lo veía en las películas, en los VHS, pero yo no me imaginaba cuándo viera a Disney. Claro. Tú lo preguntabas, pero no era... Claro, como que no existía. No entraba en los planes. No estaba dentro de esa idea. Ahora, Lara, estás formada o sirves como agente Disney. ¿Qué dirías que se necesita, 3 cosas que necesitaría una persona para ser agente Disney? Pues a ver, es que entramos en algo un poco, en una línea muy fina, porque en realidad hay mucha gente que critica como todo lo nuevo, ¿no? Como que el agente Disney en realidad no existe. Sí. Yo digo que a ver, que
es real. Si nos ceñimos, tendrías que decir pues que trabajo con una agencia como asesora de Disney, de viajes, de cualquier otra cosa. Pero yo esto lo hablaba el otro día con unos compañeros, digo, yo pongo ese nombre para que la gente sepa, identifique que en realidad soy una persona con la que pueden reservar su viaje a Disney y que es experta en Disney. Igual que cuando te vas a otro destino, buscas a alguien que sea experto en ese destino. Pero la realidad es que son agentes de viaje. Lo que pasa es que hoy en día es verdad que están surgiendo en redes pues todo lo que gusta y la gente ve que se puede mover, pues a veces se apuntan y muchas veces sin la experiencia necesaria. Entonces, yo, por ejemplo, con la agencia con la que trabajé, o lo que yo creo que podría decir, jo, esta tía es un agente Disney o es un agente Disney, para mí prioriza, pues eso, que conozcas el destino bien, que lo conozcas de verdad bien, porque las cosas que se dan en un foro las puede decir cualquier persona, que tengas la capacidad también como de tener ese feeling, yo creo que un poco con las familias, de empatizar, de transmitir, de poder ayudar en ciertas situaciones, de tranquilizar, porque los viajes también generan mucho estrés, muchos nervios, y ayudamos también en muchos momentos de caos. Y la formación, por supuesto, eso es básico, y para mí, que te guste. O sea, que ames ese mundo, porque para tú transmitirle a alguien eso te tiene que gustar, si no al final se nota. Eso imagino que es fundamental. Sí. Como has dicho, se ponen muy nerviosos las familias que se contactan contigo porque no saben muy bien a dónde van o lo que va a pasar en ese momento. Los padres que van a los viajes, ¿qué buscan más? ¿La adrenalina de decir, guau, me voy a un parque de atracciones, por así decirlo, y venga a montar en un montón de sitios? ¿O más la parte emocional? De, pues eso, el volver a tu infancia, a tu niñez y a todo lo que conlleva eso. Sí, a ver, yo creo que nadie viaja a Disney pensando en la adrenalina. Nadie. Si acaso en la adrenalina de pensar, Dios mío, ¿cómo hago yo para irme con 2, 3, 4 niños? Coger por primera vez un avión desde que somos padres. Y muchísimas familias es una de dos, o que lo han vivido de manera ocasional en adolescencia o de pequeños, pero es verdad que la mayoría, pues, vuelven siendo padres. Entonces es que yo me emociono, vuelven con esa ilusión como de, pues eso, volver a ser niño, enseñarle, puedo regalarle a mis hijos eso que en su día, yo lo digo, si es que en su día es que no era tan factible, viajar a Disney no era algo tan simple, tan fácil. Ahora mismo mucha gente decide, en lugar de gastarse ese dinero en un viaje típico a la playa de una semana, pues se lo gasta en Disney, no es algo tan extraordinario, pero antes ni siquiera la gente se iba una semana, a lo mejor a la playa como algo así. Entonces buscan más, pues eso, como volver a su etapa de Disney, enseñar a los niños lo que es la ilusión, la magia. Sí, volver un poquito a ser niños otra vez. Sí, es así. Sí. Lara, hablemos de números, que es un tema un poco así crítico, imagino, y muy principal cuando hablas con las familias. ¿En qué números nos estamos moviendo para poder ir a un viaje Disney? Pues yo es que eso depende de muchísimas cosas. O sea, depende de la cantidad de personas que sean en el viaje, depende de las temporadas. Si tú viajas una temporada, es que esto es un poco como un menú de un restaurante. Tú el mismo restaurante puedes ir el fin de semana a 25 euros y vas en Navidad y te cuesta 55, y vas en una boda y te cuesta 150. Pues al final las temporadas altas siempre son más caras, las temporadas bajas siempre son más económicas, luego depende de dónde te quieras alojar, claro, de millones de cosas. Pero es verdad que lo que suelen comentar las familias siempre es, pensé que iba a ser más caro. ¿Ves? O sea, es verdad que, voy a decir un número, sí, un número así, pero por ejemplo, ahora que tengo un viaje en mayo así, que iniciaba como grupal, pero al final somos muchas familias de Zamora, y como que lo cerré, dije, al final es un poco más íntimo, yo qué sé, pues 2 adultos, 2 personas, 2.000 euros, 2.500, me voy a lanzar, Sí. Repito, que puede ser menos, correcto, o puede ser bastante más, O sea, también depende de los días que vayas. Claro, de los días, de los vuelos. Los vuelos, claro, por ejemplo, hoy en día están carísimos. Claro, sí. Y si yo fuera una persona que no he ido nunca a Disney, quiero montar un viaje con mi familia, ¿qué 3 consejos le darías a esa persona, a esa familia? Pues primero que piense muy bien la época en la que quiere viajar, lo que os digo, priorizar si prefieres poca gente, si puedes invertir en días que, por ejemplo, de lunes a viernes, sí, en las que hay menos gente, como en todo, porque Disney es un parque que abre los 365 días del año. O sea, tendemos a pensar en parques que normalmente pues, te cierran en invierno, te abren ciertas temporadas. No, de ahí también que la gente tiene que saber que en ciertas temporadas bajas, por ejemplo, pues como es un parque que abre 365 días del año,
tiene que haber épocas en las que hay cosas cerradas. Y yo en eso soy muy crítica, ¿eh? O sea, mucha gente de hecho me dice, te metes a veces Lara en unos fregados demasiado como para vender Disney, y digo, bueno, es que tampoco vendo Disney. Claro. Yo amo Disney, hablo de Disney y a su vez reservo, pero soy muy sincera. Entonces, tienes lo que hay y lo que no va a haber. Claro, efectivamente, tienes que saberlo. ¿Vas a viajar en enero? Vas a tener menos horas, te va a hacer más frío, vas a tener cosas cerradas. Pero yo diría eso, intentar viajar de lunes a viernes, épocas bajas y priorizar siempre los días de parque. O sea, yo me quedo más con 4 días de parque y un alojamiento un poco más económico que 2 días de parque y un alojamiento más caro. Al final Disney es un universo enorme, mueve cantidad de dinero, mueve cantidad de sensaciones, de ilusiones, de magia. Lara, ¿nos cuentas alguna cosita de estas que Disney no quiere que sepas cuando vas a un parque? Que a lo mejor las familias no lo perciben, pero tú al final con tu experiencia dices, uy, mira, esto por aquí, esto por aquí. ¿Alguna cosa que veas tú en ese sentido que Disney lo hará muy bien para que no se sepa, pero que digas tú, mira, esto ocurre y las familias no se dan cuenta? Pues a ver, yo creo que ahora mismo las familias se dan mucha cuenta, principalmente porque, como os he dicho, yo es que soy muy crítica, tanto yo vivo igual, con la misma intensidad, lo bueno y lo malo. Y, por ejemplo, el último viaje que hice era el día antes de la inauguración, la gran inauguración de Frozen, y bueno, se me ocurrió grabar un vídeo cutre, por decirlo de algún modo, porque era un vídeo, digo, o sea, luego estás editando un vídeo 3 días, y nada, y un vídeo cutre simplemente comentando, pues que yo quería que la gente supiera que lo que ve de esos vídeos de famosos y tal, no es la realidad de Disney. Mucha gente me criticó, es que te metes con los influencers, con famosos. Digo, no te confundas. Yo lo que quiero es que la gente entienda que esa no es la realidad. Tu realidad es otra distinta, puedes vivir Disney, es verdad. No es por echarme flores a mí y a la gente que nos dedicamos a esto, pero si tú vas de la mano de un agente Disney, de una persona que te va a aconsejar, que te va a decir, no hagas eso, haz esto primero, haz lo otro, lo vas a vivir siempre con muchísima más felicidad, más tranquilidad, vas a amortizar más los días. Y si te dejas llevar solo por lo que estás viendo detrás de la pantalla, pues te vas a llevar una desilusión. Entonces, esa es la realidad. Sobre todo Disneyland París, a veces es mucha fachada, como muy bonito, pero es verdad que a nivel de otros parques, yo siempre lo he dicho, no me cuesta reconocerlo, que es mágico, pero, por ejemplo, le falta un poco esa magia que dan los trabajadores que se llaman cast member allí, por ejemplo, de Orlando. Entonces eso sí que allí en París lo he hecho un poquito de menos. Sí. O sea que sí que es verdad que, claro, al final ahora lo que decimos, vas a vivir ilusión, pero tampoco es vender ilusión. Al final tienes que vender realidad absoluta. Claro. Efectivamente. Un poco de lo que... Sí, pues luego vas y te llevas el chasco al final. Claro, entonces lo que consigo es que la gente me diga, jo, Lara, eso que me contaste era verdad. Entonces, este problema lo resolví así, porque sí que hay problemas, o sea, hay fallos, hay cosas que fallan, cosas que no funcionan bien. Entonces yo lo que le digo a la gente es, si te pasa esto, al igual que le digo, olvídalo, pon tu queja, haz esto, solucionalo y luego vuelve, porque se pasa muy rápido y tienes que seguir viviendo. No puedes estar tampoco anclada en ese programa que tuviste ahí y dejar que todo tu viaje sea un fiasco por eso. ¿Verdad? Que efectivamente. Esa circunstancia. Sí. Bueno, los niños son los protagonistas, yo creo, al final del mundo Disney, de si quieres viajar a Disney, al final yo creo que o cuando eres niño o cuando ya eres padre, como hemos dicho, para llevar a tus niños. ¿A qué niños no les recomendarías ir a Disney? Si existen, sí, existen, claro. Pero... Pues a ver, aquí voy a decir que yo he viajado muchísimo ya con niños, porque al final entras he decidido, a lo mejor en lugar de invertir en otros destinos, en Disney, pero que también no es solo para niños. No es solo para niños, y menos destinos como, por ejemplo, ya si cruzas el charco, aconsejo a todo el mundo primero hacerlo sin niños, porque hay muchas cosas que vivir, que los niños, pues al final se cansan muchísimo, o sea que Disney, lo que me gusta es que es para todos. Mismamente, por ejemplo, tú vas a un crucero Disney y tienes incluso zonas solo para adultos. Entonces hay mucha gente que lo desconoce y es como que piensa que vas a estar siempre ahí. Pues si quieres niños, vas a estar con niños, y si quieres cosas más adultos, también las vas a tener. Entonces, ¿a quién no se lo aconsejaría? Pues no se lo aconsejo a los niños a los que no les gusta Disney. Porque la realidad es que hay niños a los que no les gusta Disney y hay padres, sobre todo, a los que no les gusta Disney. Entonces, si una familia me dice, voy a Disney, no me gusta y a mis hijos tampoco, pues es que es como si me llevan a mí a un partido, siempre lo digo, a un partido de la Champions. Claro. Es que a mí me da igual quién juegue, o sea, no me gusta el fútbol. Entonces me va a dar igual. Claro, no es un viaje para descubrir. Es un viaje para que ya tengas una
predisposición, ¿no? Sí. A tener la experiencia y alguna predisposición de algo que has vivido a través de lo que decimos, libros, pantallas, películas, y que lo vayas a vivir en vivo, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, tengo familias en las que a lo mejor el padre o la madre no están como muy motivados por Disney y al final esa emoción, te dejas llevar de esa emoción, pero yo creo que siempre está condicionado a que viajes con una persona que en realidad ama Disney y te enseña el mundo con esos ojos. Yo, por ejemplo, he viajado en Estados Unidos a Universal y a Disney, y aunque Universal es una pasada, yo no lloro en Universal, yo no siento en Universal lo mismo, y mira que me gusta Harry Potter, ¿eh? Y no siento lo mismo que siento en Disney. Bueno, es que... Bueno, Sí. La sensación, Entonces, ¿no? esa emoción yo creo que es la que te hace que digas, necesito volver. Claro, O sea, claro. ¿La gente vuelve? mucho. De hecho, ya digo, por ejemplo, en mayo viajamos con familias de Zamora, que algunas fueron incluso hace 6 meses por primera vez, y vuelven ahora. Es una barbaridad, es una barbaridad. Sí. Además, imagino, Lara, que, claro, la perspectiva que podemos tener un adulto con lo que ya hemos vivido, nuestras sensaciones que hemos tenido, sentimientos, es muy diferente a un niño. Cuando se enfrenta un niño a Disney por primera vez, ¿qué piensas que es lo que más le impacta? ¿Qué es las cosas se le quedan más en la retina, le emocionan? ¿Qué circunstancias crees que le motivan más del universo Disney? Pues aquí yo algo que tengo súper claro, no sé si le vamos a tocar luego este tema, a lo mejor se repite, pero para mí, a día de hoy, creo que lo que más se llevan es el tiempo en familia. Qué bonito. O sea, ahora mismo que vivimos en un mundo que es todo como te dejo con tu padre, te dejo con tu madre, con tu abuelo, te recogen de esto, tal, el teléfono, así es como que es llegar a Disney y yo creo que los niños alucinan de pensar, madre mía, llevo 4 días con mis padres, en plan, pasándomelo bien. Y luego lo que digo siempre, ver a tus padres, Sí. correr de un lado a otro, subirse en una atracción y decir, venga, y gritar, saludar, Mickey, porque te dejas llevar por esa ilusión, el verlos reír, hacer una fila y hablar, porque es algo que le digo siempre mucho a las familias, le digo, por favor, guardar los teléfonos. Disney está muy condicionado al teléfono, por el hecho de algunas filas, algunas cosas, las fotos, tal. Pero, por ejemplo, para grabar, les digo, mira, yo a veces uso el teléfono más de lo que me gustaría, Sí. porque al final a veces tengo que transmitir las cosas. Y muchas veces viajo en un momento dado, grabo todo y luego me lo guardo. Y les digo, aprovechadlo, porque no estamos acostumbrados a día de hoy de hacer 1 hora y media de fila con tus hijos y jugar a las palabras encadenadas, Claro. al veo, a los personajes. Y creo que los niños eso en realidad lo ven como, no me lo puedo creer. O sea, creo que es lo que más valoran de todo. Qué bonito. Qué bien, Jolín. Bueno, hemos dicho que al final es emocionante, es ilusionante. ¿Qué momentos específicos pueden hacer reír y cuáles pueden hacer llorar? En el parque. Sí, espectáculos... Porque te iba a decir, llorar cuando los niños se ponen, o sea, tienen su hora de sueño y no hay más. Pero llorar hay muchísimos. Muchísimos, desde la primera vez que ves el castillo, la última vez que lo ves, cuando entras y ves a Mickey saludándote, cuando oyes la música, todos los espectáculos, la verdad es que son preciosos. Hay mucha gente que cree que incluso hay que pagar por ellos o los ve y lloras. O sea, de verdad, en los espectáculos, si tú sientes Disney, lloras. Y en el espectáculo final, lloras. Y reír, pues también hay momentos de risa, porque los personajes pues son muy divertidos. Y entonces en momentos dados, pues ellos siempre interactúan contigo y al final es un mundo de magia, es un mundo de ilusión, de magia pero diría que más que momentos de risa, aparte de, por supuesto, las atracciones, Sí. niños, La diversión. es más emoción. O sea, lo que es la ilusión, la emoción y como la incredulidad, ¿no? Como el decir, madre mía, o se repite mucho el, no me puedo creer que esté aquí. Estoy aquí. Sí. Claro. En eso, Lara, imagino, claro, Disney, aunque nos encanta a todos, no deja de ser un mundo fantástico, es un mundo irreal. ¿Logras llegar a confundirte una vez que estás ya dentro del universo Disney y entras allí? Estoy en otro mundo, estoy realmente en un mundo que he vivido dentro de esa realidad, pero es que estoy dentro y me estoy empezando a confundir. Oye, es que esto es real, todo lo que estoy viviendo aquí. Los niños en realidad ven a sus personajes y se cree que son reales. Me refiero, si piensan que la princesa es la de la que ha visto en la película, la que ha visto en el cuento, yo creo. Sí, pero al final los niños, o sea, yo lo que me he dado cuenta es que los niños siempre tan pronto están metidos en ese círculo como les puede la razón, ¿vale? O sea, es lo que me gusta de los niños. Ellos se dejan llevar del momento, aunque luego a lo mejor te digan,
pero mamá, te dicen algo que tú dices, ay, madre mía, yo creo que ya, Sí. ¿sabes? Sí, sí. Excepto un niño de 2 añitos, pues Sí. que muchas veces los de 2 años, por ejemplo, incluso se asustan, Claro. ¿vale? Se asustan Claro. incluso de los personajes o tal, pero sí que llegas allí y te crees que ese mundo es el que existe. Y para mí es lo bonito de Disney, y es lo que me comentan muchas familias, porque a veces necesitas salir de tu rutina, de tus problemas, de todo. Hay gente que dice, ya, pero es que es irreal. Sí, claro, y bendita irrealidad. O sea, a veces te pones una película también para olvidarte o haces otra cosa para evadirte. Entonces, ¿qué hay más bonito para mí que poder viajar con tu familia, con amigos, con más gente, estar allí y de verdad decir, mira, por 4 días es que no me importa nada de lo que pase? No me importa, y mucha gente lo necesita. Es que con los problemas que hay en el mundo, ya sí, ya lo sé, pero tú tampoco sabes los problemas que tengo yo. Y siempre hay que buscar una vía de escape, si no, nadie es capaz de aguantarlo. Para unos es salir a correr, para otros es ir a ver un partido, para otros tomar un café con unas amigas y para otros es un viaje. Es maravilloso, es una irrealidad necesaria. Sí, Así para mí sí. Es un poco esa sensación. Lara, alrededor de Disney hay muchos mitos, muchísimos mitos. ¿Cuál ha sido así para ti el mito que te has encontrado y que enseguida lo has borrado de tu lista de mitos, o alguno que la gente te sigue insistiendo cada vez que te pide consejo para ir a Disney? ¿Qué mito así es el más llamativo del universo Disney? El primero, que es muy caro, lo que hemos dicho, porque hay gente que sí que te dice, ¡buah, Lara, pues no puedo! Pero mucha gente te dice, ay, yo pensé que era muchísimo más caro. Pero yo creo que eso viene de la mano de que el otro mito es no se puede viajar con los niños tan pequeñitos porque luego no se van a acordar. Hay que esperar hasta la comunión. Yo, por ejemplo, a ver, todo depende, por supuestísimo, de tu economía, de tu situación, eso lo primero. Pero si tú ese dinero que puedes invertir en ese viaje lo inviertes en otra cosa pensando que es muy pronto, no lo hagas. No lo hagas. Porque la triste realidad es que hoy, cuando los niños hacen la comunión, no es que sean muy mayores, pero ya están rozando esa edad en la que la magia, la razón, ya no tanto. Luego, si tú tienes unos adultos y más niños que se dejan llevar por la magia y allí te motivan, yo os digo, venga, venga. Al final es como que uno pierde la vergüenza y se deja llevar. Si los adultos también somos como Sí, más retraídos, ¿no? más retraídos, al final el niño va a ser retraído. Y eso sí me ha pasado. O sea, me ha pasado familias que me dicen, no llevé al niño de más pequeño, he ido con un hermanito pequeño, una hermanita, y ya como que le daba vergüenza, le costaba más dejarse llevar. Entonces al final es un mundo para disfrutar. Y es que esto suena, lo decimos mucho a la gente que viajamos, la gente que vivimos al día a día con nuestros hijos y vivimos todo con la misma intensidad, aunque no se acuerden. Y lo digo, pero si es que hacemos muchísimas cosas en las que los niños no se van a acordar, pero te acuerdas tú. Sí. Y los niños se llevan esa vivencia, esas risas, todo. El momento. Se llevan vivir el momento. O sea, si esperamos, entonces no celebraríamos nada, ni cumpleaños, ni navidades. No lo sé. Yo Sí, eso lo pienso así. Está genial. Y el mito, mayor mito que hay en Disney por excelencia, yo creo que es el de que desaparecen niños. Uy. Es bueno, ¿eh? Hay un mito en Disney World, en Orlando sobre todo, es que el otro día me pasó, que desaparecen niños. Digo, pero que eso es mentira. O sea, que Disney es un lugar súper seguro, es que tú dejas tu silla del cochecito aparcada y nadie te roba. ¿Qué van a desaparecer niños? O sea, que no. No, por Eso, favor. genial que desmentido, está muy bien. Sí, Es sí. bueno decirlo. Pero claro, que estamos en la época, lo que hablábamos de las redes sociales. Imagino que eso lanzado en cualquier red social se convierte en una verdad ya porque lo dicen todas las redes sociales. Y claro, genera pavor. Claro, pero es que todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. Claro. O que las palomas nos vigilan. Sí, hay Entonces llega un punto que es como, lo hablábamos antes de Exacto. empezar, es como, es que al final las redes Sí. hay que coger las cosas Sí. con pinzas Exacto. también muchas veces. Luego hablamos un poco de las redes sociales. A ver. Disney es diversión. ¿Crees que tiene esa parte educativa? Sí, ¿En qué sentido? para mí sí. Porque hay mucha gente que critica, es que las princesas, los príncipes azules. Pues es que yo lo defiendo. Yo me he quedado con princesas, me he quedado con príncipes azules y yo quería encontrar mi príncipe azul y lo encontré y es con quien tuve mis hijos y no sé qué hay de malo ahora en encontrar el príncipe azul. Pues yo prefiero que en el sentido, ¿no? De encontrar esa persona que para mí es lo que transmite, que de verdad te encaja, que de verdad te salva, ¿vale? Como en los cuentos, te salva de X cosa. No, ala ya, se enamoran en 2 minutos y la besa y... A ver, me parece que es que estamos un poco también perdiendo el norte. Entonces, para mí tiene valores. Las princesas la mayoría son valientes, son luchadoras, rompen muchísimo de sus miedos. O sea,
No lo sé. Es que todo, no sé. Y- Todo, los superhéroes, todo. O sea, no veo nada, yo no veo nada malo en los valores que inculca ¿Tres Disney. valores que veas que son potentes y que Uf. nos transmite Disney? Ahí me pillas un poco, ¿eh? Ahí... Reducirlo a 3, ¿verdad? Valores, Es más valores complicado. como tal, pues la confianza, Mm. porque al final creo que queda mucho eso a que cuando confías en ti misma y puedes solventar muchos problemas que tienes. La ilusión, el seguir creyendo, el que por muchas cosas de la adversidad que haya, al final mantener la ilusión por las cosas siempre, siempre te va a aportar cosas buenas. Y la amistad, la familia, o sea, el cuidar de otros, al final, porque en todas las películas siempre hay alguien también que cuida de otros, o incluso los superhéroes, ¿no? En los buenos y los malos. Sí, al final es un reflejo irrealizado de la vida, ¿no? Que al final es un poco, están todos los personajes que tenemos. Lo bonito es que al final en Disney todo se resuelve bien. Ojalá a lo mejor aprendiéramos en la vida a que todos los finales son felices, ¿no? En nuestro día a día. Sí, aunque es verdad que lo que decimos que muchas películas son muy tristes Sí. y se resuelven bien, pero después de sufrir Correcto. muchísimas calamidades Correcto. y muchísimas cosas que al final, a ver, os quiero decir, pero que es como en la vida misma. Sí. Al final unas cosas son mejores, peores, y al final tienes que encontrar tu camino. No, la vida no es luz y color. Efectivamente. Es Entonces, así. a veces la gente se queja, es que qué triste, siempre le falta un padre, una madre, tal. Si les va bien, ay, qué fuerte, ya ves al príncipe y ya todo perfecto. Pues claro, son cuentos. Al final cuentos y es magia. Exacto. Y para mí, sinceramente, yo no sé, a ver, que suena un poco así, ¿vale? Pero yo a veces digo, ¿qué sería del mundo sin Disney? O sea, sin todo lo que engloba, Sin ilusión. a nivel de dibujos, ilusión, magia, Sí. no sé, digo, no sé, que para buscar ese momento me refiero. O sea, tu momento de bonito, de ilusión y de familia y de esas cosas, no sé. Está guay, además, Lara, yo creo que ahí se te ve la magia que transmites tú, entonces es normal que las familias confíen en vosotros así de esa manera. Pero Lara, algo que te hayan pedido que digas, no me lo puedo creer, es decir, no soy maga, al final me piden cosas y yo puedo llegar hasta cierto punto, pero que alguna cosa que te hayan pedido, alguna anécdota de algo que te hayan pedido y hayas dicho, a ver, hasta aquí no puedo llegar. No, por lo general no hay nada así. A ver, lo más típico son pues, familias que a lo mejor quieren, como he dicho, todo. El momento más caro, pues como he dicho, pues dejado llevado un poco por las redes, yo quiero eso, y es más barato, y es más tal, y le tienes que decir, no, no, no. O sea, yo te he dicho que Disney puede ser para todos los bolsillos, pero a lo mejor en esta época o algo así, no. Sí que me han pedido cosas muy bonitas, y he tenido historias muy bonitas, pero que en realidad se han hecho, se han hecho realidad. Sí, cuéntanos algo, Entonces, así que recuerdes. Pues mira, por ejemplo, las dos historias que más recuerdo fue que mi primera familia, como agente Disney, yo hacía esto antes, pues como os he dicho, en la tienda, a través de afiliación, tal, fue una familia que contactó conmigo porque iban a celebrar que su hija pequeña se había curado de una leucemia. Entonces, para mí me tocó muchísimo, me tocó un montón porque fue en plan, pero no me conoces de nada. Y tú solamente por 4 vídeos que has visto míos o 5 ya has querido hacerlo conmigo, un momento tan bonito, tan especial. Yo ahí fue cuando dije, ¡buah, esto es mucho más bonito de lo que yo me imaginaba! No sé si algún día me podría ganar la vida con ello, pero con esto, o sea, para mí fue como, con esto a mí ya me da todo. ¿Sabes? Te meten, es como, yo ya voy a formar parte de la vida de esas personas siempre, y ellos de la mía, siempre. Y, por ejemplo, la última vez, pues una familia que me contacta, que tienen un niño de 3 añitos, que no consiguen dejar el chupete, que es un niño que está obsesionado con Elsa y con Anna, y entonces que por favor, que le habían prometido que iban a ir a Disney a llevarle el chupete, y entonces yo pues le dije a la familia, oye, que yo voy a ir ahora. Nosotros fuimos a un evento antes de que abriese para el resto de las personas, y le dije, envíame el chupete. Y bueno, la madre, ¿de verdad se lo vas a llevar? Se lo llevé allí a Elsa y a Anna, le grabé un vídeo, se lo conté. Bueno, la familia, el niño, entonces digo, es increíble que algo que para mí es tan pequeño, que me supone tan poco esfuerzo, le suponga algo tan bonito a alguien. Entonces, es que a mí eso me da todo, o sea, me siento muy afortunada en realidad. Eso es lo bonito y lo transmites, que es lo más guay, y yo creo que las familias por eso necesitan quizás, porque claro, no es un viaje normal de ir a un sitio cercano, ni siquiera un viaje, yo creo que te va a marcar durante toda la vida, incluso a lo mejor ahora es el único viaje que una familia realiza en su vida. Efectivamente, yo por eso soy tan crítica y por eso le doy tantísima importancia. Entonces mucha gente, bueno, lo puedes hacer igual por redes y no sé qué tal. Digo, sí, cada uno lo puede hacer como quiera,
Yo solamente te tengo que contar lo que yo haría y yo al final, me refiero, yo tengo una lista de espera que tengo que elegir muchas veces también y decidir. Y es por eso, porque a mí me duele cuando me dicen, ¿cómo puedes hablar mal de Disney? No hablo mal de Disney, hablo mal de si algo se ha gestionado mal. A mí no me gusta jugar con el dinero de las familias, la ilusión y el tiempo, porque como tú dices, hay familias que solamente van a ir en ese momento. O me da igual, ese momento para ellos es especial y quiero que lo vivan como algo inolvidable, que tengan los mínimos problemas posibles. Es magnífico. Antes de pasar a la siguiente sección, Lara, imagínate una familia que no puede viajar nunca a Disney porque su condición económica, por lo que sea, no les permite viajar nunca. ¿Pueden vivir esa magia de Disney? ¿De qué manera les dirías, podéis vivir la magia de Disney exactamente igual? No va a ser igual, pero una sensación que puedan vivirla igual. Uf, pues eso ya yo creo que depende muchísimo también del sitio donde vivas, de las ciudades, porque es verdad que hay un montón de sitios que tienen princesas, cumpleaños con princesas, mirad, pensároslo, Sí, igual hay que abrir una línea. restaurantes Sí. de princesas. Yo creo que al final es como digo todo. Yo viajo a Disney Sí. y cruzo el charco y también en casa nos sentamos un sábado, bajamos las persianas, ponemos una peli, nos disfrazamos. Nos imaginamos que estamos en Disney, o sea, nosotros llevamos 2 meses y íbamos a ir a Tokio este verano por la guerra y esas cosas, pues lo hemos dejado. Y vivimos también muchas veces a través de la pantalla, cosas, espectáculos. No sé, al final vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que es con la gente con la que te muevas, que puedas vivir esa magia de Disney. Pues repito, como la vivíamos de pequeños, cuando no nos imaginábamos viajar allí. Está genial. Por lo menos para que las familias lo sepan también. Es verdad que no es elitista al final poder vivir Disney. Evidentemente claro. una experiencia como ir a un parque a lo mejor sí que pues, supera unos límites, no sé si normales. Por desgracia a lo mejor sí. Sí, Por desgracia a lo mejor sí. sí. Pero sí que esa ilusión no tiene edades, ni tiene condición económica, ni tiene absolutamente nada. De hecho, yo tengo muchísimas ganas, siempre lo llevo diciendo, pero claro, al final no sé cómo hacerlo tampoco, de crear en Zamora, como siempre le he dicho, digo, como un grupo, pues reunirnos una vez al año, en carnaval, una tarde, que simplemente es en plan, pues en un sitio, pues las familias que somos muy Disney, pues nos disfrazamos. Sí. Al final, lo que es Un evento disfrutar, Disney. efectivamente, disfrutar con la gente que tiene tus mismos gustos, que niños con los mismos gustos se junten. Exacto. Que somos gente normal, es que mucha gente se piensa que vivimos en los mundos de Yuppie. Claro. No sé, simplemente es nuestro momento como Sí. de ilusión. Me parece genial. Muy Parece bien, porque al superbonito. final lo vivís con pasión. Sí. ¿no? Sí, Es una la verdad es que cosa- sí. Y lo transmitís así. A veces demasiado. Vamos a pasar a los espacios, a los parques en sí. Existen varios parques, ¿no? Sí. Tú viajas un montón. ¿Qué parque te ha sorprendido más en todos los que has estado? A ver, yo solamente he estado en París y en los Estados Unidos, que hay 2, California y Orlando. Los de Asia los quería conocer este verano, pero creo que no va a ser posible. Entonces, obviamente, es que Orlando solamente de por sí tiene 4 parques. Entonces es un universo por sí solo. California tiene la magia, la esencia de que allí estuvo Walt Disney. Ah, bueno, claro. Hay una lámpara allí que simula cuando Walt Disney estaba en el parque y te avisaban, o sea, ibas allí, de verdad lo vives con una cosa que es como sobrecogedora. Los parques de Asia, por ejemplo, algunos son espectaculares, claro, pues la tecnología, todo, pero no sé con cuál me quedaría, la verdad. Es que cada uno tiene su cosa, es como París. A ver, París al final, como es el más cercano y es como al que más viajo, Sí. ¿no? Pero también tiene mucho que aprender, lo digo, de otros parques que tienen más años. Se diferencian mucho. Sí. Tienen factores diferenciadores. Sí. O sea, por ejemplo, desde los castillos, vosotros que os gusta todo eso, los castillos, yo qué sé, en Shanghái pues es el castillo más grande que hay. Claro. En Hong Kong hace poco tenía un castillo chiquitito y lo reformaron entero y cada uno es de una princesa, tiene como experiencias por dentro del castillo. El de París, por supuesto, que es muy bonito. El de Orlando, por ejemplo, lo acaban de pintar ahora y lo han hecho incluso sin montar andamios. Fíjate. En horas así, o sea, hacen cosas de verdad muy... O sea, siempre intentan mejorar. Sí,
por supuesto. Todos esos Al escenarios. final, yo mira, de mi parte de arquitecto, me parece mágico porque es poder diseñar un mundo que está fuera de cualquier normativa, si no está en una parte irreal, en la que solo quieres generar sensaciones a los visitantes. Entonces es muy bonito, imagino que los equipos que tienen de trabajo para poder diseñar esos espacios tienen que vivir con una ilusión tremenda, todas esas circunstancias. Y como ya has vivido varios, ¿qué espacios crees que se repiten en los diferentes parques y que sí son necesarios? Es decir, no sé si la zona de llegada, si una zona de desfile, no sé, unas zonas así que tú consideres de diseño que son imprescindibles en los parques. Hombre, pues la zona básica siempre es el castillo. Eso siempre en todos los parques. Los parques principales, ¿vale? Porque luego los parques, digamos, como secundarios ya no tienen castillo. O tienen otro castillo, pero es distinto, no es el castillo principal. Sobre todo los de Estados Unidos y Europa y París, pues esa calle central de Main Street, que simula el pueblo de Walt Disney, donde están todas las tiendas, donde ya entras directamente en el mundo de la magia por excelencia. Y luego sí que hay zonas que se van repitiendo mucho, como pues la zona del oeste, la zona más de los piratas. Y es verdad que luego cada parque ya tiene un poco su zona más diferenciada, que a lo mejor no existe también en otros parques. Por ejemplo, en Orlando pues tenemos la zona de Avatar, Claro. en otros parques tenemos la zona de Star Wars, y tú entras allí y es que dices, es que aunque no te guste, dices, madre mía, o sea, esto es una auténtica pasada. Claro, Sí, al diseño, final es un diseño de la espectáculo barbaridad. verlo. Si simplemente aunque no te guste, a veces dices. Sí, "Ah, sí, o sea, pues, yo cuando descubrí eso y dije, de repente, porque yo me habría encantado ser Imagineers, que los Imagineers son las personas que trabajan dedicándose a eso, que se juntan y buscan lo que hemos dicho, ¿no? Crear espacios, pero que motiven, que emocionen. Muchas de las tecnologías que vemos en otros sitios han surgido en Disney. Claro. Es que la gente se piensa que solo Disney está, digo, no. Es que si tú supieras, aparte de la animación de las películas, pero todas las cosas en las que Disney ha sido pionero a nivel de atracciones, de tecnología, de cosas, no es solo eso. Claro. Entonces digo, yo quería ser ellos. Es un universo de magia y al final, para generar esa magia es lo que bien dices, tiene que haber personas que se dediquen exclusivamente a pensar cada día cómo vamos a sorprender, cómo vamos a La generar. cantidad de Y yo gente creo que es trabaja maravilloso. allí Sí, es impresionante. sí. Que no es. Bueno, un mundo. Un mundo muy bonito, la verdad. ¿Qué 3 cosas eliminarías del parque? ¿Qué 3 cosas eliminaría del parque? ¿De Disneyland París, sobre todo? Sí, Bueno, sí, lo ya tenemos que lo aquí al tengo más lado. cerca, 3 cosas que eliminarías de Disneyland París. ¿Qué eliminaría? Es que esto puede sonar muy mal. Esto puede ser normal, sí, esto puede ser normal. ¿Eliminar o cambiar? Cambiar, que queda más Venga, bonito. cambiar. Sí, cambiar. Pues cambiaría un poco la forma de ser y de actuar de ciertos cast members, de ciertos trabajadores. Vale. Porque a veces rompen un poco esa magia. Sí. O sea, tú vas como muy Sí. magia y ellos como que de repente te contestan como muy borde, ¿no? Sí, Y siempre hay gente que me dice, ya, es que eso están trabajando. Digo, ya, pero es que yo también trabajo como enfermera en pediatría y si tengo un mal día, pues hombre, me puedes pillar en un momento dado que te diga a ti, como padre, no se puede, pero yo a un niño, nunca, esté como esté, siempre intentaré transmitirle y... entonces, creo que eso hay que cambiarlo. Sí. O sea, eso de verdad es algo que hay que cambiar. ¿Qué más cosas? Pues de París, pues cambiaría, por ejemplo, que hay precios de cosas que son, para mí, abusivas, a las que tampoco pueden aspirar las familias, como por ejemplo, pues las filas, evitar ciertas filas. Antes eso era gratuito, con el COVID cambió y ahora una familia se tiene que gastar a lo mejor en un día 400 y pico euros más para poder evitar ciertas filas. Y por ejemplo en Orlando eso a una familia le cuesta a lo mejor 120 euros. la diferencia. ¿Vale? Es que hay gente que se piensa que Orlando es mucho más caro, entonces en París sí que haría que eso fuese un poquito más económico. ¿Y qué más eliminaría? Pues no sé, no eliminaría... O sea, sí que cambiaría que para mí el parque es un parque que está como demasiado estancado. Pese a que haya tenido una expansión, Sí. es un parque en el que yo veo que falta eso, ¿no? Habrá mucha gente detrás que quiere cambiar cosas, pero algo lo impide. Sí. No sé si es la ganancia, no lo sé. De hecho, es un parque que tiene que vivir su tercer parque y no sabemos si lo veremos o no lo veremos, pero eso sí que en otros parques Disney se nota. O sea, es como en continua reforma y el parque Disneyland, por ejemplo, pues hace 20 años que esta no es su última atracción. Claro.
que Está muy estancado. está muy estancado. Eso sí lo cambiaría. Eso, Lara, también se nota las culturas, porque evidentemente la cultura europea no es lo mismo que la cultura americana. Entonces, Muchísimo. tú que viajas y tienes las dos, ¿en qué lo notas? Ese cambio de cultura. En todo. Todo, ¿no? En todo. O sea, es que hasta en los tipos de comidas. Hasta, por ejemplo, los planes de comidas. Tú vas a Orlando y es que Orlando es lo típico que tenemos de las series, ¿no? Es como, Welcome to America. Pues es así. O sea, su bandera americana, que la izan, la bajan, la doblan con su himno. Allí hay incluso edificios dedicados a América. Un Hall of President, donde están todos los presidentes y se mueven con animatronic y te cuentan la historia. Ellos son como muy, pues eso, pues Sí. muy patriotas. Sí. Y las comidas. Por ejemplo, ahí todo el día está la gente comiendo, los tamaños son gigantes de las cosas. O sea, ahí esperas a comer y la gente está comiendo, mientras espera la fila para comer. Eso sí, eso es muy así en los hoteles. Al igual que en California, por ejemplo, se les nota que es como todo como más... Comedido, ¿no? Sí, ya no ves esa exageración, ya ves como la cultura más de cuidarse, tal. Y, por ejemplo, en Europa pues está todo como un poco más fino, Sí. más elegante, nunca verás esas extravagancias de Estados Unidos. Al igual que en Asia, por ejemplo, pues yo qué sé, hay gente en Asia que se muere por los personajes. Claro. O allí es casi más conocido uno de los osos, que era como un peluche de Mickey, a veces que el propio Mickey. Claro. La gente se vuelve loca. Es lo que te voy a preguntar de tu viaje a Asia, próximo viaje a Asia. ¿Qué es lo que más ganas tienes de descubrir en persona, en vivir allí en persona? La tecnología. La tecnología. O sea, es que las atracciones allí es que son increíbles. Claro. Es que es eso, es que es como... Porque también llega un punto que quieres sorprenderte. O sea, es como... Claro, París es lo malo que tiene. Al final viajas, pero también viajas un poco derivado de la emoción. Es como volver al sitio que te hizo feliz. Siempre lo he dicho, ¿no? Como que vuelves y te das cuenta de que todo sigue igual, pero tú también has cambiado Claro. con ello y a lo mejor dices, madre mía, y ahora... Claro, o sea, vine aquí a lo mejor sin niños y ahora he venido con niños y ahora mis hijos ya suben en esto, es como muy emocional. Pero esa parte de sorprenderte, tienes que cambiar de parque al final. Entonces, en Asia es que todo es como... Claro. Y luego también me imagino que como todo, ¿no? Todo aquello que tenemos más lejos y que es más complicado siempre nos provoca más Además, ganas imagino que hablamos de... con la cultura. La cultura en este caso tiene que ser muy diferente cómo abordan ellos el tema de incluso la convivencia con la gente que va allí. ¿Notas mucho, Lara, cuando vas, por ejemplo, a París, qué tanto por ciento así dirías de gente de Europa o gente que viene del otro, que cruza el charco? ¿Cómo está eso? Bueno, en París hay sobre todo españoles. Españoles. Muchísimos. O sea, tú vas y llega un punto que dices, es que esto es España. Cosa que tampoco entiendo, que cuando éramos más pequeños había cosas en español, había incluso mini espectáculos que eran en español y ahora no. ¿Ves? Y todo es verdad que decimos, no me lo puedo creer, pero si es que, no sé por decirte un porcentaje, hay días que el 60% somos españoles. Es que están los hoteles plagados de españoles. Sí, yo creo que lo que más hay, a ver, luego por supuesto, claro, al final París, pues Alemania, Bélgica, tal, hay muchísimos. Claro. Pero así que vayamos y que vayamos con todo en plan tal, muchísimos. La gente que viene más de otros, pues de América, ya no solo Estados Unidos, pues hay muchos argentinos también, tal, pero esa gente suele venir ya un poco más, hacen el viaje de Europa y aprovechan para ver un día, dos el parque. Sí, más de paso. Sí, no es como tú que si vas a Orlando, tú es que vas a Orlando, o sea, tienes que ver Orlando porque tienes que estar allí 8 días. Sí, no puede ser. Aquí sí que es verdad que hay mucha gente que viene, pues no, al final París. Claro, tiene otro Si voy concepto. a París y ya que voy... Sí, Paso tienes por que paso. ver, Hacemos tienes la que ver parada. Disney. Es verdad, Sí. es así, Claro. es así. Tenemos París cerca. Si tuviéramos la oportunidad de tener un parque Disney en España, ¿dónde lo harías? ¿Dónde lo pondrías? Es que me van a borrar. Seguro me que lo van has a tot- pensado. Sí, Vale. yo en ningún sitio. Mira. Bueno, en Zamora, Sí, bueno, por eso, tirar. por supuesto, Exacto. porque podríamos tener muchas más cosas de las Eso que es. tenemos, sobre todo para los niños y las Exacto. familias, pero es que sinceramente, viendo la evolución de los parques que tenemos en España, es que yo hay muchas veces, la gente se queja, yo hay muchas veces que digo, ¿y qué sería de Disneyland París en España? Porque es que, de verdad, es que tú miras los parques, la evolución que han tenido los parques, y es que es muy mala. O sea, si en París nos estamos diciendo que, madre mía, pues en España no lo sé, sinceramente no lo sé. Me imagino que al final el mejor sitio habría sido Madrid, por la comunicación. No lo sé, la verdad es que ya digo que es algo que en el fondo
En el fondo pienso que en España algo habría pasado. Es mejor viajar. Ya no sé, eso es porque, repito, ves los otros parques. ¿Sabes? Lo que podías haber sido la Warner, lo que Y lo que se ha un quedado. poco en lo que se está quedando. Claro. Sí, por aventura, está creciendo, pero, por ejemplo, a nivel de parques, yo no sé por qué viajas a parques del resto de Europa y las familias tienen un montón de peso en esos parques. Por ejemplo, tú vas a Disneyland París, vas al parque Asterix, vas al parque de Futuroscope, los más cercanos así que tenemos de Francia, y tú dejas a tu bebé o a tu niño para subirte en algo y después hay como unos pases que suelen ser pues, Rider Suites, Baby Suites, en el que si tú has hecho una fila de 1 hora y pico y sales de la atracción, yo no tengo que volver a hacer la fila. Entonces, eso, las familias cuando lo desconocen y lo conocen es como, ¡guau! Entonces, cuando tienes que volver a un parque, tipo, es que no quiero nombrarlo más, pero bueno, tipo Warner, parque de atracciones, y dices, o sea, es como que te quitan momentos, Sí. porque si tú has estado 1 hora y media para subirte en una atracción de adrenalina, o con tu hijo mayor, porque el pequeño no puede tal, es como que tienes que decidir, o tú o yo. Sin embargo, en otros parques de Europa no. Es como, no, los dos vamos a disfrutar de esto. Claro. Y para mí eso es que están pensando en los adultos y en la familia. Claro. Y sin embargo, en España no. Claro, pues mira, es algo muy bueno también para que la gente lo sepa, que esa Ujú. experiencia a veces, si no van con tu consejo o con tu sensación que hayas vivido, se perderán muchos momentos, claro, porque Sí. no lo tienen. Por lo menos lo que a mí me han contado es eso. A ver, es verdad que en las redes hay muchísima información, Sí. pero muchas veces tanta información abruma Sí. y la gente no sabe también muy bien cómo utilizarla. Exacto. Entonces, sí, al final la experiencia, pues... Sí. Y siempre hay trucos, obviamente, que tampoco cuento en las redes, Claro. Claro. porque dependen de muchos momentos y de muchas cosas. Claro, pero imagino sí. que también las familias cuando llegan a ti, también depende de lo que te transmitan o lo que Claro. tú sientas, tus consejos también van enfocados, están Sí. adaptados perfectamente a esas circunstancias, que es lo bonito. Seguro Claro, que van claro. con una lista de preguntas. Sí, muchísimas. Claro, o sea, al final esa consulta. Lara, imagínate, en este mundo ideal que estamos creando, ¿qué 3 cosas crees que son indispensables en el diseño de un parque? Te dicen ahora, Lara, vamos a diseñar un parque de cero. ¿Qué 3 cosas diseñarías o serían imprescindibles en el diseño de tu parque? Zonas cubiertas, sí o sí. Por ejemplo, Disneyland París ha abierto ahora su expansión y es todo al aire libre. Y digo, madre mía, y cuando haga mucho calor o mucho frío Claro. o lluvia, ¿qué hacemos? Eso sería indispensable. Zonas otra vez para familias y zonas infantiles, que igual, por ejemplo, otra vez en Disneyland París, en el parque principal hay 2 parques infantiles, pero en el parque que era Disney Adventure World, yo tenía la esperanza, yo digo, bueno, es que esto la gente, porque es verdad que muchos influencers Disney y tal, pues no tienen niños, Sí. entonces muchas veces se escapa eso, ¿no? Claro. Como hablar de, como ver con los ojos de niños o los ojos de padres. A mí me pasaba, yo iba y decía, ¿y para qué quieren parques? Teniendo atracciones. Y ahora digo, ay, ¿para qué van a querer un Benditos parques, parque? ¿verdad? Para que los padres se sienten también un poco y Claro, los niños es- desfoguen, claro. que no todos son... Y por ejemplo, no hay ni un solo parque infantil en el parque nuevo. Entonces yo, sin embargo, en los otros parques de Europa o del mundo, Sí. cada poco tiempo hay un parque infantil donde los niños esperan sin darse cuenta, mientras los adultos hacen otras cosas. Entonces, fomentaría más eso. Ujú. Y también, por supuestísimo, zonas accesibles a nivel de discapacidad, silla de ruedas, trastornos del espectro autista, cosas donde puedan estar las familias cómodas Exacto. y tranquilas. Y un poco zonas también donde, pues igual, pues como de alimentación, ¿no? Ujú. Más alimentación, ya no saludable. Sí. Es que, Lara, si nadie quiere, si vamos a divertirnos, pero más opciones. Yo Claro. cuando iba con los niños más pequeñitos es como que decías, Sí. chico, pues es que un niño de 2 años, la realidad es que no come hamburguesas normalmente, ni come pizzas. Sí. Entonces, tener eso más disponible, la fruta, esas cosas para mí serían muy importantes, que también, ¿ves? Aunque en Estados Unidos tendamos como a pensar que, ¿no? Allí Sí, comida rápida y tal, no tienen pues tan- tienen más accesibles esas cosas Pues que no sí. tenemos en Europa. Un Claro. supermercado. Sí, también. Claro. Pero bueno, eso Más complicado. es más Claro, complicado. es complejo. Imagino. Aunque, repito, en Orlando, por ejemplo, tú vas y los hoteles tienen como pequeñas partes de supermercados Ujú. que en París no. Que no entiendo. Bueno, Sí. pues, Lara, estamos acabando. Haremos una segunda parte, ¿eh? Nos han muchas cosas en el tintero. Mira, Cuando de queráis. accesibilidad, creo que tenemos Accesibilidad, que hablar sí. mucho de accesibilidad, de las familias, Y que la creo que es un tema adaptación muy de- importante, de la adaptación y todo eso. Siempre hacemos una sección al final que se llama Mi cole ideal. Entonces, te voy a decir así preguntas rápidas y tú lo vas a diseñar tu cole ideal, ¿vale? Vale, lo tengo clarísimo. Lo tienes claro. Lo primero sería el nombre. ¿Qué nombre tendría ese cole? El nombre.
Tiene que ser un nombre culto o de algún... No, lo que a ti te salga. Es decir, lo que tú quieras. Es tu cole. Pues lo llamaría algo como Fábrica de Sueños ¿Vale? Es bueno. o algo así. ¿En qué lugar lo pondrías? Uy, pues lo pondría en un lugar que estuviese alejado de zonas, aunque tengas que ir en coche, me da igual, Sí. pero de zonas muy urbanas, con naturaleza. Esa es la tercera pregunta. ¿Cómo se llegaría a tu cole? ¿Se llegaría en coche? ¿Cómo se llegaría a tu colegio? Se llegaría en bici, con carriles, con carril bici, Mm. se llegaría en coche, donde se pudiese aparcar bien, tranquilamente, sin que hubiese disputas, ni zonas azules, ni nada de eso. O se podría viajar en un autobús seguro, con cinturones de 3 puntos, Bien. Bien. que facilitarían muchísimo a las familias Genial. el acceso al colegio. ¿A qué se jugaría en el patio en tu colegio? A todo. A todo. A la goma, a la comba, con balones, pero no todo el día fútbol. Bien. O sea, no. Bien. No, siempre ha sido así. Bueno, pues lo que siempre ha sido así a veces hay que cambiarlo. Yo no digo que no se juega a fútbol, Sí. pero pues un día multideportes, Claro. abiertos a todos, Sí. por edades y también seguro. Eso es fundamental. Pero se jugaría para mí a todo. Y fomentaría también que, aquí ya verás, también que los profesores entrasen dentro de ese, pudiesen entrar dentro de ese juego. Fundamental. Fundamental. Somos muy de juego. Lara, lo último. ¿Qué norma tendría tu colegio? Una norma. Una norma. Es que tengo tantas. Pues una norma, no lo sé, porque es que yo le doy muchísima importancia a todo. Entonces ahora, como estoy muy reivindicativa con ese tema, Sí. la norma es que siempre que hubiese excursiones, tendrían que ser importantes de verdad y sin dejar de lado a ningún niño, y mucho menos porque los niños no pudiesen acudir a su lugar de excursión porque los autobuses no garantizasen la seguridad adecuada como pasa a día de hoy. O por lo menos permitir a las familias que los llevasen, incluso que participasen Sí. de esa actividad Más en la que ayudarían del cuidado de los niños y los niños estarían muy contentos. Yo creo que hay muchos colegios que promulgan eso, pero luego son muy cerrados en realidad. Sí. Como que no quieren que entres ahí. Pues te queda un colegio muy bonito. Ojalá. Con todo esto, ojalá, ¿verdad? Ojalá. Así que, Lara, te queremos dar las gracias. Ojalá viviéramos cogiendo la palabra esa en un mundo Disney, ¿verdad? ¿Sería un mundo mejor, un mundo Disney? Pues sí, sin duda. Sería un mundo Había muchos villanos, Habría villanos. pero bueno, es que también los hay ahora. Exacto. Y lo bueno de las películas Disney es que normalmente a los villanos se les ve venir. Se les ve venir. Eso es bueno. Eso sí que es bueno. Así que muchas gracias, Lara, por estar con nosotros. A vosotros. Te volveremos a invitar. Cuando queráis. Y hablamos un poquito más. Mil gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.